suficientemente alto para encender la linterna. Bueno, para lo cual nos vamos a valer de un multímetro, ya sea en este caso digital o análogo. En el caso del que dispongo yo es un multímetro digital, el cual es de selección de perilla automática. Únicamente bastaría en el mío con seleccionar la perilla en la opción de voltaje de corriente continua, y este multímetro automáticamente detectará si estamos trabajando con milivoltios, voltios o megavoltios. En el caso de que alguien esté trabajando con un multímetro digital de selección de perilla manual, procederemos a ubicar la perilla en la opción de 20 voltios, corriente continua, ya que con esa medida, con esa escala, podremos apreciar perfectamente el voltaje con el cual estamos trabajando. Bueno, a continuación voy a proceder a conectar las terminales, las pinzas del multímetro hacia los polos del generador. Procedemos conectando negativo con negativo y positivo con positivo. Bueno, ahora lo siguiente que voy a hacer es que voy a girar la polea, y esta hará girar al inducido, y este cortará las líneas de campo magnético generada por los imanes permanentes en este caso, y estos cerrarán un circuito enviarán un voltaje hacia sus terminales, el cual será detectado posteriormente por el multímetro. Bueno, ahora voy a proceder a girar la polea. Bueno, aquí tengo que decirles también que el voltaje que tenemos en este tipo de motor es directamente proporcional a la velocidad con la que gira el inducido. En este caso, en otras palabras, quiere decir que mientras a mayor velocidad gira el inducido, mayor voltaje nos dará como respuesta el mismo. Como podemos ver, aquí lo giro a una velocidad relativamente baja y tenemos un voltaje bajo. Si aumento la velocidad, podemos ver que igualmente el voltaje aumenta. Bueno, ahora voy a proceder también a desconectar las pinzas del multímetro, y vamos a proceder a encender la linterna. Para lo consiguiente, apagamos la escala del multímetro, lo colocamos a un lado y voy a proceder a girar la polea y presionar el botón de encendido de la linterna, y voy a tener que poner a un lado la cámara hasta girar la polea y encender la linterna, ya que la linterna necesariamente se la hay que encender mediante su botón de encendido. Bueno, como podemos ver, la linterna se encuentra encendida, la cual genera una luminosidad muy alta. Como podemos decir, mientras a más velocidad, mayor voltaje. Podemos apreciarlo directamente en este ejemplo. Bueno, ahora algunos se preguntarán de qué nos sirve tener el capacitor. Bueno, el capacitor, básicamente, como les había dicho, es básicamente una pila temporal, la cual nos guarda un voltaje para evitar las pérdidas de potencia o las bajadas de potencia en un sistema. En este caso, ¿qué quiero decir? Por ejemplo, anteriormente, cuando estábamos trabajando, el proyecto se lo realizó sin el capacitor. Cuando se detenía la polea, necesariamente se tenía que volver a presionar el botón de encendido de la linterna, ya que no había una fuente la cual guarde momentáneamente un voltaje. En este caso, como podemos evidenciar, la linterna se apaga momentáneamente cuando se bajan las revoluciones, y esta continúa encendiendo si la volvemos a aumentar las revoluciones.
Esto se da ya que, como les había dicho, se guarda una cierta cantidad de voltaje en el capacitor, el cual es suministrado hacia la linterna para que ésta continúe encendida. Como vemos, aquí le reduzco la velocidad, lo detengo y lo vuelvo a girar. Podemos evidenciar que la linterna sigue encendida sin la necesidad de volver a presionar el botón. Bueno, también aquí, ¿para qué nos sirve el diodo rectificador? El diodo rectificador, como les había dicho, trata de reducir las líneas senoidales generadas por el generador. Y ahora, ¿cómo podemos apreciar el efecto en la linterna? Bueno, anteriormente igual se los habíamos venido trabajando sin el diodo rectificador, y a esta velocidad a la que estoy girando en este momento, la linterna titilaba demasiado. Y como podemos ver ahora con el diodo rectificador, a esta velocidad básicamente casi no titila si la mantenemos la velocidad constante. Obtendríamos una mejor respuesta si aumentáramos el número de diodos rectificadores. Bueno, aquí he demostrado que con este generador podemos obtener un voltaje suficiente para encender la linterna. En este caso, aprovechando con la eficiencia que nos da un sistema de luces LED, la que trabaja a un voltaje relativamente bajo y nos da una eficiencia de luminosidad muy alta. Bueno, también aquí me falta explicarles que en qué tipo de entornos utilizamos este tipo de motores. Bueno, ya sería una escala mucho más grande, obviamente, ¿no es cierto? Bueno, este tipo de motores se lo utiliza en zonas alejadas, lejanas, donde difícilmente llega la energía o electricidad por sistema de cableado, y aprovechando que en estos lugares básicamente siempre hay fuentes de energía, ya sea eólicas o en este caso sea un río muy afluente, se puede aprovechar la fuerza generada por estos mediante un sistema, ya sea un sistema de poleas o un sistema de piñones. En este caso sería un sistema mucho más eficiente y configurado para aprovechar al máximo la velocidad de giro que este nos puede brindar. También algunos se preguntarán ¿por qué giro únicamente a este lado? También, claro que obtenemos un voltaje al girar el sistema hacia el lado contrario, solo que en este caso obtenemos un voltaje negativo, pues como les había dicho, las bobinas se cargan temporalmente positiva en un lado y positiva en el otro, dependiendo de dónde se cargue primero, dependiendo de su giro. Pero en este caso no me hubiese faltado utilizar una arandela para evitar que se salga de su línea de trabajo la cinta de transmisión, la cinta de la banda de distribución. Bueno, pero voy a procederles a explicar. Si giramos del lado contrario, obtenemos un voltaje negativo. Pero algunos se preguntarán, ¿con el voltaje negativo se encienden las luces LED? En este caso sería no, la respuesta es no, ya que las luces LED necesariamente trabajan con su polo positivo y polo negativo, obligatoriamente. Pero, ¿qué pasaría si utilizamos otro sistema igual a este, pero lo conectamos con sus polos positivo y negativo, en este caso al revés, y giramos la polea al revés? Se encendería la linterna de este lado, si giramos hacia el lado contrario. Pero si giramos a su lado, en este caso positivo, al lado derecho, la linterna de acá se apagaría, no se encendería y obtendríamos un voltaje en el lado de acá. Bueno, también me falta decirles que este tipo de motores también va acoplado con otros sistemas, tales como son motores de combustión interna, ya sea a gasolina o a diésel, los cuales aprovechan su energía calorífica transformada en energía mecánica, la cual se lo utiliza para transformar el movimiento de giro y aprovechar el voltaje del mismo. Bueno, a continuación voy a proceder a explicarles algo más sobre este tipo de motores. Bueno, voy a proceder con la explicación. También este tipo de motores, como podemos ver, este motor es relativamente pequeño y obtenemos un voltaje
bajo en este caso, ya que también nos hubiese faltado modificar o perfeccionar el sistema de giro para obtener muchas mayores revoluciones, en este caso un mayor voltaje. Ya, también si hubiese mejorado el voltaje, también si hubiésemos logrado conseguir un hilo de cobre mucho más delgado, y en este caso hubiésemos logrado realizar muchas más vueltas de bobina en cada espira. Por lo consiguiente, igual hubiésemos obtenido un mayor voltaje. También aquí hay que recalcar que en este tipo de motores, en este tipo de generadores o alternadores, cuando son pequeños, por lo general se utilizan imanes permanentes, ya que son relativamente baratos y muy fáciles de conseguir. Pero ¿qué pasa si queremos obtener un voltaje mayor? En este caso necesariamente tenemos que utilizar electrobobinas, las cuales igual son rebobinados, los cuales se encuentran en una carcasa alrededor del inducido, los cuales trabajan mediante un voltaje, los cuales son obtenidos del mismo sistema. O sea, el sistema es rotatorio. El voltaje trabaja internamente, ya sea generando voltaje para sí mismo y también generando voltaje para sus mismas bobinas. Ya. También aquí hay que recalcar que cuando se hace girar un inducido dentro de un campo magnético y este genera un voltaje, se lo llama, como les dije, es un generador. Pero en caso contrario, hay que diferenciar también que cuando se le conecta un voltaje o se le induce un voltaje a un inducido y el cual se encuentra igualmente dentro de un campo magnético, este por lo general se mueve y genera una fuerza mecánica dentro de este. En este caso este sería un motor. De igual manera, si es un motor pequeño, solo utiliza imanes permanentes, y si son motores grandes ya de fuerza para realizar diferentes trabajos dependiendo su necesidad, de igual forma se necesita utilizar electrobobinas para generar el campo magnético, o también en este caso tenemos la posibilidad de utilizar imanes de neodimio. En este caso los imanes de neodimio son extremadamente potentes, pero también son extremadamente caros en el entorno, en el mercado. Bueno, esto es todo en cuanto a lo que les puedo explicar sobre cómo fue la construcción, ya que también hay que explicarles que se utilizó otros elementos externos como son un torno, una suelda eléctrica de arco, una pulidora y también el internet y libros para informarnos sobre cómo proceder su construcción. Relativamente para este tipo de motores, la información la más importante que hemos obtenido básicamente fue del libro, en los cuales pudimos observar sus fórmulas para el rebobinado y también los cálculos para los campos magnéticos. Bueno, como les había dicho, eso es en tanto a lo que les puedo explicar sobre la construcción del sistema. También cualquier duda que tengan, duda o pregunta, no duden en comunicarlo a mi canal. Estaré gustoso de responder a sus preguntas. Y una vez más, reitero mis agradecimientos a mi nombre, Ángel Juan García, en nombre de la Universidad Técnica Comparte, una vez más contribuyendo a la transferencia de conocimientos, y esperamos volver muy pronto con más proyectos. Muchas gracias.